Resolución de ejercicios propuestos como actividad en casa. Primer ejercicio nos dice, encuentra las características de operación para cada uno de los diodos. Compruebe los resultados mediante simulación de circuito. Bueno, como observamos en el ejercicio propuesto, tenemos dos diodos, un diodo de germanio y un diodo de silicio. Un diodo de silicio tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios, mientras que el germanio tiene 0.3 voltios. Algo de tener muy en cuenta es que el diodo de silicio está polarizando, sí está polarizando, mientras que el diodo de germanio está polarizando inversamente. Ya que mediante cálculos obtuvimos que la intensidad de operación del diodo de silicio es de 24,5 miliamperios, ya que es un valor que nos dio casi exacto a la simulación. Y ahora nos preguntamos qué pasa con el diodo de germanio. El diodo de germanio nos dice que está con una corriente de 5.54 nanoamperios. ¿Qué nos quiere decir? Que por este diodo pasa una corriente que es muy pequeña, que es casi próximamente a cero. No. Para el circuito de la figura, calcule la potencia que absorbe cada uno de los 6 elementos. Compruebe por medio de simulación. Bueno, algo muy en cuenta debemos tomar que el diodo de germanio es un valor de cero. ¿Cómo puede ser esto posible, un valor de cero? Ya que digamos, está así abierto. Entonces tenemos un voltaje de cero. Entonces ahorita lo que podemos hacer es que la potencia en la resistencia de 5 ohmios es de 60 microvatios, milivatios, y en la resistencia 2 de 75 ohmios es de 45 milivatios. La potencia en el diodo de silicio es de 17.15 milivatios y en la potencia de la fuente es de 122.5 milivatios. ¿Cómo podemos comprobar que esto está bien? Mediante la sumatoria de los resultados de potencial. O sea, todo esto sumamos y lo restamos al voltaje de la fuente, a la potencia de la fuente. Y vamos a obtener valores muy próximos a cero. Entonces esto es más bien conocido como leyes de Kirchhoff. Siguiente ejercicio. Dice, calcule los valores para las componentes de corriente alterna y corriente continua en el voltaje de salida del circuito. Determinar el factor ISO de la señal que se obtiene a la salida. Compruebe su resultado mediante simulación. Bueno, como bien sabemos, es un, es un rectificador de media onda. Como bien vemos aquí en la simulación, media onda nos dice que la otra parte de la onda no hay. Entonces, su propio nombre dice rectificador de media onda. Como valores de entrada tenemos el voltaje RMS es de 12 voltios, el voltaje pico es de 16.97 voltios, mientras que los valores de salida tenemos el voltaje medio es de 5.17 voltios, el voltaje RMS es de 8.13 voltios. Ya con todos estos resultados podemos encontrar el factor RISO, ya que podemos hallar con la siguiente forma, que sería el factor RISO sobre el voltaje RMS y sobre el voltaje medio, todo eso multiplicado por 100, nos va a dar un factor RISO de 157.35%. Siguiente ejercicio. Calcule el factor de rizo de la señal de salida para el circuito de la figura. Compruebe sus resultados aplicando la técnica de simulación de circuitos. Bueno, aquí en este circuito también tenemos datos de entrada, también tenemos datos de salida y nos pide también encontrar el factor rizo, ya que aquí tenemos un rectificador de onda completa. Como bien vemos aquí en dicha simulación tenemos una simulación de onda completa. Entonces los datos de entrada sería también que es de 24 voltios y un voltaje pico de 33.94, un voltaje medio de cero. Datos de salida. Tenemos un voltaje medio de 20.72 de 72 voltios y un voltaje RMS de 23 voltios. Como bien vemos aquí en la simulación, tenemos un voltaje pico muy próximo a los cálculos que hemos hecho, que es de 30. Se podría decir que es algo exacto, que nos ha salido de casualidad, que es de 33.94 voltios.
Siguiente ejercicio. Calcule el rango de los valores para el voltaje V sub I en el circuito de la figura. Bueno, aquí debemos tener en cuenta que tenemos un circuito regulador de voltaje con diodo Zener. ¿Qué nos quiere decir un diodo Zener? Que se está polarizando inversamente. Entonces debemos hacer digamos, también nos pide, debemos hacer con dos literales. El literal A, que va a ser, como nos dice que tenemos un voltaje de 8 voltios, tenemos que sustituir en el V sub I, en la fórmula, que nos va a dar un voltaje de V sub I de 8.4 voltios, y en el literal B tenemos un V sub I de 12 voltios, que es de 12.6 voltios que nos dio el resultado. Y a continuación tenemos esquemáticos de dichas simulaciones. También podemos observar que tenemos 8.39, que es algo muy próximo a los valores que que obtuvimos mediante cálculo. Aquí tenemos un voltaje de 8.4 y también tenemos un voltaje de 12.6 voltios, que son valores muy cercanos. Y que debemos tener en cuenta que no vamos a obtener valores exactos, ya que tenemos margen de error, ya que esto se da por el manejo de decimales. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál será el valor de la corriente máxima de colector posible en el transistor? También aquí nos pide, para sacar el máximo colector, debemos sacar intensidad de base, intensidad de colector, voltaje de colector emisor. Bueno, aplicando fórmulas que hemos obtenido mediante clases, o también nos ha brindado las fórmulas del libro guía, obtuvimos que la intensidad de base es de 9.86 voltios. Como ya vemos desde aplicando la fórmula de la intensidad de base, que es 12 voltios menos 0.7 voltios, que es la caída de voltaje del silicio, el 100, que es del beta, más el 1, más el 1.2 kiloohmios, que es de dato, más los 4.75 kiloohmios, y más los 530, que estos vienen de dato. Entonces, obteniendo lo que es la intensidad de base, nos podemos ir a la intensidad de colector. Intensidad de colector nos dice que es beta por el I sub B, que es la intensidad de base. Intensidad de colector nos dice que va a ser de 0.998 miliamperios. La intensidad sería beta por la intensidad de base, o sea, el resultado que sacamos acá en intensidad de base. Obteniendo la intensidad de colector, podemos encontrar el voltaje de colector emisor, que es de 6.048 voltios. Como ya obtuvimos todos los datos, podemos ahora encontrar la corriente máxima de dicho colector. Entonces sería, la intensidad va a ser de 2.03 miliamperios. Como podemos observar en la simulación, tenemos valores muy cercanos. Siguiente ejercicio. Con base a los resultados obtenidos en el ejemplo anterior, haga un esbozo de las curvas características de la salida del transistor. Ya, como nos dice aquí, ya tenemos los resultados gracias al ejercicio anterior. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Debemos comprobar, o sea, si el ejercicio está bien resuelto. ¿Cómo podemos saber si el ejercicio está bien resuelto? Utilizando sus puntos, ubicando sus puntos mediante un software que yo utilicé, que es de GeoGebra. Entonces, mediante estos puntos puedo utilizar que es el valor A, que es el voltaje del punto de operación, perdón, el punto de corte, el punto B es el punto de operación y el punto D es el punto de saturación. ¿Cómo podemos ver que eso está bien? Ya que la línea pasa por todos los tres puntos. Realice un nuevo análisis para el ejemplo 8.4, suponiendo que cambió 45% la beta del transistor por efectos de calor. Ya que nos dice que ha cambiado 45%, entonces nos quiere decir que al valor de beta le vamos a sumar 45, lo que nos quedaría de 145 beta. Entonces utilizamos los mismos pasos. Tenemos que encontrar intensidad de base, intensidad de colector, intensidad de emisor y la corriente máxima de colector. Obvio que esta va a cambiar con respecto al ejercicio anterior. Entonces la intensidad de base obtuvimos que es de 8.07, la intensidad de colector es de 0.86, intensidad de emisor de 7.15
y la corriente máxima de colector va a ser de 2,01 miliamperios. También tenemos el esquema de dicho ejercicio. También hicimos la comprobación con el software y que podemos observar que la línea pasa por todos los tres puntos, ya que esto nos garantiza que el ejercicio está bien resuelto. Entonces esto sería todo. Gracias.